Hechos, capítulo 1, verso 4 al 8. Poder para ser testigos. Hechos 1, verso 4 dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, por este texto, Señor, que nos regalas el día de hoy, Señor. Gracias porque entendemos, Señor, que tú quieres hablarnos a través de tu palabra, la palabra profética más segura. Haremos bien, Señor, a poner atención a ella, Señor, y tenerla como una lámpara a nuestros pies. Y yo te ruego que el día de hoy, Señor, a través de tu Espíritu Santo puedas hablar a nuestra vida, Señor, y puedas transformar nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos 1, 4 al 8 narra este momento en el que Jesús les dice: esperen aquí, esperen en Jerusalén. Y les dice que esperen con la intención de que reciban al Espíritu Santo y sean bautizados por el Espíritu Santo. Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. Ya tenemos algunas semanas atrás observando con detalle algunas cosas acerca del Espíritu Santo. Hemos aprendido acerca de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. También hemos aprendido acerca del Espíritu Santo, como es una persona y es Dios mismo, no es una cosa. El Espíritu Santo, también hablamos acerca de lo que el Espíritu Santo hace en el mundo, hace en aquellos que aún no le conocen. El Espíritu Santo también vimos acerca de lo que hace en el creyente. Y vamos a estar observando mucho más acerca del Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca de el bautismo del Espíritu Santo en algunas semanas adelante. Lo que hemos estado observando, hemos tocado ciertos temas acerca del bautismo del Espíritu Santo. Los tengo así como que a pedacitos nada más. ¿Por qué? Porque queremos dedicarle un tiempo especial acerca de qué es el bautismo del Espíritu Santo. Y aún queremos también tomar un tiempo especial para aquellos que no han sido bautizados por el Espíritu Santo, que no han sido bautizados con el Espíritu Santo y desean recibir esa experiencia. Tomamos un tiempo para orar por eso. En algunas semanas estaremos realizando esto. Pero poco a poco hemos estado viendo detallitos acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Y hemos visto acerca de la importancia de ser bautizados con el Espíritu Santo. Hemos hablado acerca de cómo nuestra vida es transformada cuando recibimos al Espíritu Santo. Y el día de hoy vamos a ver cómo el ser bautizados con el Espíritu Santo nos da el poder para ser testigos en una sociedad como la que vivimos el día de hoy. Uno de los efectos o el propósito de ser bautizado con el Espíritu Santo es esto: recibir poder para ser testigos. Y lo necesitamos, ¿no es así? Yo necesito del Espíritu Santo y necesito de Dios para caminar en este mundo. Necesito de Dios para ser el padre que Dios quiere que yo sea. Necesito de Dios para ser el hombre que Dios quiere que yo sea. Necesito del poder de Dios y del poder de su Espíritu Santo para caminar en esta ciudad. ¿Recuerdas? La semana pasada hablamos acerca de cómo esta ciudad es abrumadora, ¿no? Y nosotros caminamos, pareciera que estamos de cabeza, ¿no? Nuestras prioridades han cambiado, nuestra vida ha sido cambiada y caminamos de cabeza, o más bien el mundo está caminando de cabeza y nosotros estamos caminando no sé. Pero lo que sí sé es que caminamos a contracorriente. Paso a paso que damos, estamos tomando decisiones que para el mundo parecen una locura, pero para nosotros es lo más cuerdo, ¿no? Y necesitamos y requerimos de poder del Espíritu Santo para realizar estas cosas.
Lo que ellos necesitaban, los apóstoles, era poder que no tenían en ellos mismos. Hemos hablado con detalle acerca de cómo los apóstoles, Pedro, Juan, fueron transformados después de haber recibido el Espíritu Santo y cómo ese poder no estaba en ellos. Su fuerza y su capacidad propia de los apóstoles los tenían llenos de miedo, escondidos en un lugar. Pero cuando reciben este poder del Espíritu Santo, narrado en Hechos capítulo 2, nos damos cuenta que su vida transformó completamente. Y recibieron un poder que no estaba inherente en ellos mismos, sino que lo recibieron de parte de Dios. Mira lo que dice en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús les dice: esperen aquí, esperen a la promesa del Padre, esperen a la promesa que yo ya les he hablado. ¿Qué promesa? Bueno, hemos estado viendo acerca de esto en estas últimas semanas. El Espíritu de verdad, el Consolador. Dice Jesús que Él rogará al Padre y Él les dará otro Consolador. Hablamos acerca de eso, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. Y les dicen: esperen esta promesa. Y luego les dice en el versículo 5: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y este momento está narrado ahí en el capítulo 2. Los discípulos entonces le dijeron: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesucristo resucitado, ¿te imaginas a los apóstoles, a los discípulos de Jesús viéndolo en este cuerpo resucitado? Esta es la narración del final del ministerio aquí en la tierra de Jesús, cuando es llevado a la diestra del Padre, ¿no? Y están viéndolo y está Él diciendo, ellos diciendo: ¿qué onda? ¿Ya? O sea, ya fue. O sea, ya, vas a restaurar el reino de Israel ahora. Y Él les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ustedes no les corresponde saber esto en este momento, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibir poder. La palabra poder en el original es la palabra dunamis, de donde viene nuestra palabra al español dinamita. Y la palabra poder significa capacidad inherente, o también capacidad de llevar cualquier cosa a cabo. No está hablando de poder así como de ya sabes, ¿no? De fuerza, sino de capacidad para poder llevar a cabo cualquier cosa. Recibiréis poder. ¿En qué momento? Aquí lo dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y tendréis la capacidad, dice ahí, de ser testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estas 4 regiones se cumplen. En Jerusalén, en Hechos capítulo 5, Hechos 5, versículo 28, nos dice que el concilio, el sumo sacerdote hablando con Pedro y con Juan, les dice esta frase. Versículo 28, capítulo 5 de Hechos: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. ¿Cuál nombre? En el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado ¿a quién? Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Es interesante. Esto de ser testigos en Jerusalén se cumplió. Y no es a través de una capacidad de estos hombres, sino a través del poder recibido después de recibir el Espíritu Santo. Llenaron Jerusalén completo con la doctrina del Evangelio, con el Evangelio. También en Hechos capítulo 8, Hechos 8, versículo 1. Hechos 8, versículo 1. Mira lo que dice ahí. Saulo consentía en su muerte. Está hablando de Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, que fue el primer mártir en el libro de los Hechos. En aquel hubo una gran,
Y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras ¿de dónde? De Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y mira lo que dice el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué cosa? El evangelio. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y esto se cumple. A partir del capítulo 8 se nos narra la historia de Felipe yendo a Samaria y compartiendo de Jesucristo, y muchos eran convertidos y recibían el don del Espíritu Santo hasta lo último de la tierra. En Hechos capítulo 13 verso 2 se nos narra este momento en el que el Espíritu Santo dice: apártenme a Saulo y a Bernabé. Y a través de los hechos de aquí en adelante vemos a Saulo, a Pablo y a Bernabé como misioneros alrededor de toda la tierra, hasta el momento en el que en Hechos capítulo 17 versos 6 y 7 dice así: pero no hallándolos, hay persecución donde estaba Pablo predicando. Dice: pero no hallándolos ahí, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan, ¿qué cosa? El mundo entero, también han venido acá, a los cuales, dice, Jasón ha recibido. Y todos esto contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. ¿Quién? Jesús. Bueno, un único rey, Jesucristo. Toda la tierra trastornaron, dice, el mundo entero. Esto no se puede lograr a través de solamente 12 personas o los apóstoles en sus fuerzas. Eso es imposible. El Espíritu Santo tuvo que obrar esto en estos discípulos para poder llevar a cabo esta labor que Él les dijo a lo que iban a ser llamados, a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿qué significa la palabra testigo? Ahora, en nuestra versión Reina Valera dice: me seréis testigos. Y me queda un poco, yo lo leía y decía: me seréis testigos. En la Nueva Versión Internacional dice así: recibirán poder y serán mis testigos. Y esto me cambió totalmente la perspectiva. Me seréis testigos pareciera como que, bueno, voy a testificar, ¿no? Y voy a dar testimonio. Pero cuando dice y serán mis testigos, es algo distinto. Le pertenecemos a Él y somos sus testigos. Algo muy interesante es que por mucho tiempo yo creí que tenía que dar mi testimonio, sin darme cuenta que a lo que he sido llamado es a ser testigo, no a dar mi testimonio. A ser testigo en el lugar donde estoy. La palabra testigo es la palabra martus, de donde viene nuestra palabra en español mártir. Y siempre pensamos cuando pensamos en la palabra mártir, pensamos en muerte. Eso, definitivo. Acabo de decir que Esteban fue el primer mártir en el libro de los Hechos. Fue apedreado hasta la muerte. Un mártir es alguien que muere por una causa, ¿no? Y generalmente pensamos esto, que nos volvemos mártires al morir por Cristo. Pero aquí dice que cuando recibimos poder, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, somos ahora sus testigos, sus mártires. Así es que no está haciendo referencia al momento de morir, ¿no? Siempre pensamos eso, que cuando alguien muere por una causa, entonces se convierte en un mártir. Pero tú y yo, cuando recibimos el Espíritu Santo, Él nos da el poder de ser mártires de Jesucristo. Aquí dice a estos discípulos que serán estos mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tu vida está tan comprometida con Cristo que si fuera necesario, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por Jesús? Porque en el momento de dar la vida, no es algo que surge en ese momento, sino que tu compromiso con Cristo es tal durante toda tu vida, que si llegara ese momento, tú darías tu vida por Cristo. Recuerdo tanto los hechos en Columbine, hace algunos años atrás, cuando de repente estos chicos entran a la escuela y sabiendo quiénes eran cristianos, de repente les preguntaron: ¿y quién es cristiano aquí? ¿No? Y una chica levantó la mano y dijo: yo soy, levántate, ¿no? Y entonces puso la pistola en su cabeza y le dijo: pues a ver si Dios te salva. ¡Pum!
¿no? Esa mujer, esa niña, ¿no? Esa chica, no era una persona que tenía un compromiso con Cristo y que tenía un compromiso diario con Cristo. Que en el momento de llegar a esa situación, ella pudo tener el denuedo y la certeza y de esa esperanza viva, ¿no? Que Cristo ha puesto en su corazón de levantarse sabiendo que la consecuencia iba a ser morir. Uno no se convierte en mártir cuando muere por Cristo, se convierte en mártir cuando recibe poder del Espíritu Santo, un compromiso en nuestra vida. Sin duda, cuando habla de testigo aquí, cuando habla de mártir, habla de nuestro estilo de vida. ¿Cómo es nuestro estilo de vida? ¿Cómo representamos a Cristo? En el rap se da mucho esto de represent, ¿no? Representando, ¿no? Y entonces sacamos todas nuestras señas con nuestras manos y traemos tatuado los números de nuestro barrio, ¿no? Recuerdo alguna vez ir a Guatemala y ver a todos tatuados con el barrio del número del barrio en el cual eran ellos y ellos representaban ese barrio. ¿Qué tanto representamos a Cristo? ¿Qué tanto mostramos en nuestro estilo de vida que estamos representando a Cristo? Él, cuando habla de testimonio, de testigo, de mártir, habla del testimonio de una presencia viva en mi vida. Ahora, ¿ser testigos de qué? O sea, cuando habla de ser testigos, está hablando también de una situación legal. Una persona que es llamada a ser testigo es porque ha experimentado algo, o vio algo, o escuchó algo. Tú no llamas a un testigo para dar un testimonio en una corte si no estuvo en el lugar de los hechos. Definitivamente. Nosotros somos testigos y sin duda vamos a testificar de algo y la Biblia nos lo dice muy claro. Acompáñame a Lucas capítulo 24, Lucas 24, 46 al 48. Los discípulos fueron llamados a ser testigos. Me gusta esto porque no es como una orden, sé mi testigo, sino más bien es una realidad. Serán mis testigos. En Lucas 24, versículo 46, nos dice así: Jesús hablando a sus discípulos al final también, antes de ser llevado al cielo. Dice en el versículo 46, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Y mira lo que dice el versículo 48, y vosotros sois, ¿qué cosa? Testigos de estas cosas. ¿De qué son testigos? Bueno, lo que me dice el verso 46 es que fueron testigos del padecimiento de Cristo, de la muerte de Cristo, pero también fueron testigos de la resurrección de los muertos al tercer día de Jesús. Y también me dice que se predique su nombre al arrepentimiento y el perdón de pecados. 4 elementos que están ahí. 2, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Y 3 y 4, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y de estas cosas, dice, ustedes son testigos. Y eso, a través del libro de los Hechos, nos damos cuenta que fue lo que hicieron los discípulos. Una y otra vez, cuando Pedro predicaba, o aún Pablo predicaba, hablaba de ser testigos de la muerte y de la resurrección de Cristo. En Hechos, capítulo 2, verso 32, después de que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, y hubo una manifestación clara del Espíritu Santo en sus vidas en el día del Pentecostés. Dice en Hechos capítulo 2, verso 32, Pedro está hablando y sacando escrituras del Antiguo Testamento para mostrarle a aquellos que estaban escuchándole cómo Jesús es este Mesías prometido por Dios, por el Padre. Mira lo que dice el versículo 32 de Hechos 2. A este Jesús, dice, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos, ¿qué dice? Testigos. Me encanta. Entonces dice el verso 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís
Somos testigos de la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Y mira lo que dice el verso 37 y 38. Mira la reacción que trae esto. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta está en el verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué increíble. Ellos son testigos de la resurrección de Jesucristo. A este Jesús resucitó Dios. Nosotros somos testigos de esto. Y incluye estas dos otras partes: arrepiéntete y recibe el perdón de pecados. Son buenas noticias. Son grandes noticias. En Hechos capítulo 3, versículo 14 y 15, después de la sanidad del cojo de nacimiento, dice en el capítulo 3, verso 14 y 15, también un discurso de Pedro: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y mataste, dice, al autor de la vida, a quien Dios ha, ¿qué dice? Resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Me encanta. Nosotros somos testigos de esto. Pásate al versículo 19 y verás estas dos otras cosas incluidas aquí. Así que dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Me encanta. Ese es el tiempo que hemos estado viviendo, cuando recibimos el perdón de pecados, cuando nuestros pecados son borrados. ¿De qué es testigo y de qué está hablando Pedro? Ser testigo de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesucristo. Aun cuando habla acerca de algunas personas como Esteban, en Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6, versículo 3, nos habla de cómo eligieron a los diáconos, aquellos que iban a servir en la distribución diaria, para que los apóstoles se dedicaran a la oración y a la enseñanza y al estudio de la palabra. Y mira lo que dice Hechos 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, ¿de qué? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, testigos de Cristo, testigos de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, testigos con su vida, un estilo de vida diferente. Así Esteban, Felipe y los demás hombres aquí descritos en el versículo 5, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, Prócoro también, eran hombres de buen testimonio. Los demás alrededor podían ver lo que el Espíritu Santo había hecho en sus vidas, este poder para vivir el estilo de vida, mostrando que representaban a Jesucristo. Más adelante en Hechos capítulo 10, versículo 39 al 43, Pedro está explicando lo que sucedió en casa de Cornelio. En casa de Cornelio, este gentil recibió y se convirtió a Cristo. Y cuando Pedro está hablando, ellos reciben el Espíritu Santo. Y entonces Pedro está hablando y diciendo así en el capítulo 10, verso 39 al 43. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este, dice el verso 40, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este testimonio todos los profetas, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, dice ahí que recibirán perdón de pecados por su nombre. Un testimonio y ser testigo te lleva al punto de compartir acerca del perdón de pecados y del arrepentimiento. Más adelante en Hechos capítulo 13, Pablo está hablando con
Está compartiendo acerca de Jesucristo. Y en Hechos capítulo 13, verso 29, nos dice así: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios, ¿qué dice? Le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos otra vez ante el pueblo. Mira lo que dice el verso 38 y 39 más adelante. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia, ¿qué cosa? Perdón de pecados. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Me encanta. Testigo de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Hombres que dan buen testimonio, descritos ahí como Esteban, Felipe. También Ananías en Hechos capítulo 22. Se nos narra a Ananías en este encuentro que tiene Pablo. Pablo, describiendo su conversión, habla acerca de Ananías en Hechos capítulo 22, verso 12. Dice ahí: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía, ¿qué cosa? Buen testimonio, de nuevo, de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás, ¿qué? Testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. ¿Y qué dice? Lava tus pecados, invocando su nombre. Me encanta. Otra vez, un hombre de buen testimonio que habla acerca del perdón de pecados y le dice a Pablo: levántate, lava tus pecados, invocando su nombre, creyendo en él. Hombres de buen testimonio. En tercera de Juan se nos habla acerca de Demetrio y de Diótrefes y nos hace un contraste completo de una persona que tiene buen testimonio y una persona que no tiene un buen testimonio. Dios nos ha hablado y nos ha descrito en la palabra de Dios que cuando recibimos el poder del Espíritu Santo podemos ser testigos de la muerte y la resurrección de Jesucristo con nuestras vidas. Ser testigo de Jesús requiere andar en el Espíritu Santo, como hablamos la semana pasada. Es la única forma de tener la capacidad de hacerlo. No hay otra forma de tener la capacidad de andar en el Espíritu sino recibiendo al Espíritu Santo, teniendo esta experiencia con el Espíritu Santo. Lo contrario es caminar en el poder de tu carne y de tus fuerzas. Y ¿sabes qué? Eso es frustrante. Es frustrante. Es increíblemente frustrante tratar de caminar en tu poder o en el poder de tu carne o en el poder de tus fuerzas. Es frustrante seguir a Cristo de esa manera. O sea, yo creo que muchas veces, muchas personas que vienen al conocimiento de Cristo y no reciben el Espíritu Santo, se van frustradas y se van de la iglesia diciendo: eso es imposible. O sea, seguir a Jesucristo es imposible. O sea, imagínate, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 23 nos dice de Jesús esto: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. ¿Quién de nosotros podría hacer esto sin el poder del Espíritu Santo? Sin la capacidad que Jesucristo da a través de su Espíritu Santo. No podemos hacerlo. O sea, ¿quién en nuestras fuerzas podría cuando le maldicen bendecir, no responder con maldición? ¿Quién podría en sus fuerzas cuando padece no amenazar? ¿No? Eso es imposible. En Lucas capítulo 23 se nos narra a Jesús en la cruz. Y cuando después de ser crucificado dice estas palabras: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Quién en sus fuerzas podría, después de padecer, decir: perdónalos, Señor? Nadie podría hacerlo. Esteban, que era lleno del Espíritu Santo y tenía buen testimonio de los que ahí estaban en Jerusalén, sí pudo hacer eso. Cuando estaba padeciendo y estaba siendo apedreado, Esteban pudo decir: perdónalos, Señor.
Qué increíble. Solamente con la capacidad que el Espíritu Santo puede dar se puede lograr esto. La enseñanza de Jesús. ¿Quién puede seguir las enseñanzas de Jesús sin la capacidad que el Espíritu Santo da? Mateo 5, verso 44, la enseñanza de Jesús es: ama a tus enemigos, bendice a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Quién puede hacer eso en su carne, en sus fuerzas? Cuando una persona te odia, ¿no? Bendecir a esa persona. Cuando una persona te aborrece, orad por esa persona. En tus fuerzas eso es imposible y se convierte en una frustración. Inténtalo y te vas a frustrar completamente. Inténtalo hacer en tus propias fuerzas y es imposible. Necesitamos del poder del Espíritu Santo para vivir siendo testigos de Jesús. Romanos capítulo 6, capítulo 6, versículo 4 nos dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Me encanta poder nosotros andar en vida nueva, siendo testigos de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Hechos capítulo 4 también nos habla acerca de un momento en la iglesia en la que estaban en un mismo corazón y eran de una misma alma. Mira lo que dice Hechos 4, versículo 32. Y esto está hablando de la iglesia del primer siglo, de la iglesia primitiva. En Hechos 4, 32 dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban, ¿qué cosa? Testimonio. ¿De qué? De la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea, ellos estaban reunidos y con el simple hecho de estar reunidos, su corazón fue cambiado. Tenían poder y la capacidad de no estar viendo por lo suyo propio, sino viendo por lo de los demás. Y nadie decía que lo que poseía era suyo, sino que tenían todas las cosas en común. Había una comunión entre ellos. Y dice aquí que con esto ellos daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. El día de ayer en la mañana estaba platicando con un amigo y le decía que a través de este estudio del Espíritu Santo me he dado cuenta que la gran diferencia en el cristianismo con todas las demás religiones es la presencia de Dios en nuestras vidas y del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la gran diferencia. Porque le decía que estaba viendo un hombre y su hija de 5 años, 6 años quizás, y haciendo un ritual, así un rito, y la niña repitiendo ese rito. Este hombre estaba haciendo el rito, un rito nada más, y su hija estaba repitiendo exactamente lo que hizo su papá, ¿no? Y yo lo veía y decía, wow, o sea, ¿cuántas veces yo hice ese rito o ese ritual? O sea, ¿cuántas veces yo pasé enfrente de una iglesia y me persigné, ¿no? Y pasaba y seguía caminando y maldecía a alguien. Y yo decía, interesante, ¿no? Mi vida cambió cuando el Espíritu Santo vino en mí. Y la capacidad para poder amar y ser transformado fue a través del Espíritu Santo, ¿no? Hay una canción de un grupo que me encanta, de boleros cristianos, que se llaman Los Hermanos Gutiérrez, que justo estábamos escuchando mi esposa y yo ahora este fin de semana. Y hay una canción que dice: ven Espíritu Santo, ven sobre mí, lléname con tu poder, lléname de ti. Solo tú me puedes dar el poder para cambiar, ¿no? Y eso es increíble. O sea, dentro de las religiones nunca ningún Dios está habitando en sus corazones. Solamente en el cristianismo, solamente el Espíritu Santo habita en nosotros. Y eso lo hace la diferencia completa con cualquier religión. Las religiones son ritos que vienes y haces, ¿no? En el cristianismo hay ritos, creo que sí. En el cristianismo podemos volvernos personas que hacen rituales y ritos, claro que sí. Venir a Semilla cada domingo puede convertirse en un rito, así simple, para cumplir y listo, ya. Estoy bien con mi alma, con mi Dios y listo. Y ya, cumplí, Señor, ya te di mi día, ¿no? Pero ¿es eso lo que Dios quiere?
¿O quiere el Espíritu Santo habitar en nosotros? ¿O quiere Dios habitar en nosotros y poder ser transformados? Y poder ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Tenemos un Dios que resucitó de entre los muertos, Jesucristo. Un Señor que fue levantado de entre los muertos por su Padre. Y podemos ser testimonio de ellos y ser testigos de ello. Qué importante es que lo podamos hacer y mostrar. En Efesios, un par de versículos más. Efesios capítulo 2, Efesios, capítulo 2, verso 4 al 7, dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos, ¿qué dice? Resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La gente afuera te ve como una persona resucitada. Interesante. ¿Cómo puede verte una persona para dar testimonio de Cristo? En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, nos lo dice así: bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza que viva, por la que resurrección de Jesucristo de los muertos. Tenemos una esperanza viva. Y sin duda, cuando nosotros tenemos una esperanza viva y cuando Él nos hizo renacer por medio de la resurrección de Cristo, podemos ser testigos. Pero solamente podemos hacerlo si recibimos el poder de Jesús. Ahora, no es una orden. Eso es lo más interesante. Jesús no está dando una orden. ¿Sabes qué? Sé mi testigo. Ahora tienes que ser mi testigo. No. Dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es algo que va a surgir en ti cuando tú recibes al Espíritu Santo. Ahora, 3 cosas solamente a entender. Número 1, necesito entender el propósito de recibir el Espíritu Santo. El propósito de recibir el Espíritu Santo no es hablar en lenguas, que muchas veces pareciera que esto es. Y aún dentro de nuestras iglesias, la iglesia cristiana se ha enseñado esto. Tienes que recibir el Espíritu Santo para hablar en lenguas, pero no es así. Necesito entender el propósito de recibir el Espíritu Santo. Y el propósito de recibir el Espíritu Santo es ser testigos. Poder ser testigo a los demás, a las personas que están a mi alrededor, de que Dios está vivo y habita dentro de mí. Número 2, reconocer mi necesidad. Solo no puedo, en mis fuerzas no puedo. Lo he intentado y lo único que he logrado es frustrarme. Y número 3, pedir. Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, versículo 11 también. Lucas 11, 11 al 13 nos lo dice así: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará a quién? Al Espíritu Santo a los que se lo piden. Yo te invito que durante la semana estés orando, buscando a Dios. Una persona cuando tiene una relación con Dios se nota y se ve. Esteban era lleno del Espíritu Santo y nos lo describen como si estuvieran viendo el rostro de un ángel, una transformación completa. Moisés, cuando tiene este encuentro con Dios, cuando regresa, se tuvo que tapar su rostro con un velo porque era tanta la presencia de Dios y el rostro había sido transformado de Moisés que los demás no podían verlo. ¿Podemos ser testigos? Claro que sí. Pidamos ser llenos del Espíritu Santo y seamos testigos de Jesucristo. ¿Oramos? Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Y te rogamos, Señor, que tú nos des este poder y esta capacidad para ser testigos. Gracias porque no es una orden que recibimos tuya, Señor, sino una realidad que cuando recibimos de tu Espíritu Santo y tu Espíritu Santo viene sobre nosotros, llegamos a ser testigos tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque el día de hoy, Señor, nos muestra, Señor, cuál es la razón de recibir tu Espíritu Santo.
que no es para nuestro beneficio, Señor, sino para ser testigos tuyos, Señor. Y que los demás puedan ver que somos testigos de tu muerte, de tu resurrección, y que podamos hablarles acerca del perdón de pecados que tú tienes para todos, Señor. Gracias